Máxima 106.7 FM presenta Legalmente Hablando, un espacio diseñado para informarte, orientarte y brindarte las herramientas legales que necesitas para tomar decisiones inteligentes. Conduce Leopoldo Valeriano, experto en asesoría jurídica. Comenzamos. Muy buenos días a todos ustedes, una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando con su amigo y servidor Leopoldo Valeriano. Recuerden que estamos todos los viernes en punto de las 7 de la mañana hasta las 8, aquí en este programa que hemos tratado de llevar a todos ustedes, en donde van a escuchar cuestiones jurídicas, cuestiones legales, problemas que ustedes pudieran tener, situaciones que no puedan resolver y también ya saben, tenemos invitados para que de viva voz nos digan pues todas las dudas que ustedes tengan, las inquietudes, por qué no pueden resolver su asunto, por qué el asunto es así, por qué es asá, pero en fin, también ellos nos van pues a decir cómo van las leyes, cómo se van aplicando, cuáles son los criterios, todo lo que implica la cuestión de la legalidad. Y este programa fue hecho precisamente para ustedes, para que puedan aclarar estas dudas y puedan escuchar a los invitados que siempre van a ser secretarios, juzgadores, magistrados, presidentes de juntas o de presidentes del Supremo Tribunal, de procuradores, en fin, todos los funcionarios públicos que podamos invitar para que ustedes tengan esa ventaja de poderlos escuchar y así ustedes pues les crean más a ellos que a uno, porque a nosotros como abogados a veces dicen, no, el abogado lo que quiere es llevarnos a su despacho para contratarnos, pero si ustedes ya escuchan de viva voz a los funcionarios, entonces sí la situación cambia. Y ese es el propósito de este programa Legalmente Hablando con su amigo Leopoldo Valeriano, en donde ya saben, aquí tenemos un WhatsApp abierto para que todos ustedes manden, ya sea en voz o por escrito, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Estamos hablando del 3311 49 49 00. Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar a nuestro amigo, quien es alguien que tiene una trayectoria pues ya bastante grande aquí en el Poder Judicial y en las cuestiones jurídicas, sobre todo en materia laboral. Él es un especialista en esta materia y obviamente es alguien que nos va a aclarar pues las dudas que tengan ustedes, sobre todo del sistema laboral anterior, o sea, el tradicional, donde todo el mundo íbamos a la junta, y también las diferencias que existen con la nueva oralidad, es decir, donde están ya los jueces que van a resolver sus asuntos laborales y que mucha gente pues a veces dice, ¿por qué se tardan tanto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Pero bueno, él nos va a explicar y ya saben que si tienen alguna duda, pues nos la puede aclarar. Miren, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con nuestro invitado, el maestro Rubén Darío Larios García. Él le gusta que le digan Rubén Darío, gracias a ese homólogo tan famoso que tenemos en la historia. Y aparte, pues tenemos una calle muy importante aquí en Guadalajara, ¿verdad? Él es presidente de la 10ª Junta Especial de Conciliación y Arbitraje y nos va a hablar el día de hoy de las diferencias que hay en el derecho laboral con el sistema tradicional, es decir, el anterior, y con los juzgados orales que están ya ahorita funcionando, pues ya en todo el país prácticamente. Entonces, pues bienvenido, maestro Rubén Darío, gracias por la asistencia. Sabemos que es una hora muy temprana, pero es una hora también que la gente a través de sus monitores, a través de su radio, puede escucharnos en su casa, precisamente preparándose para el trabajo, o ya cuando van ya manejando, pues nos van escuchando muy atentamente y acuérdense que las preguntas están al aire. Bienvenido, maestro, y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, estimado maestro y amigo Leopoldo Valeriano, encantado con la invitación y con mucho gusto de estar esta mañana aquí contigo, amigo. A ver, vamos a empezar para que vaya esto calentando motores. ¿Cómo funcionaba el sistema tradicional? O sea, así como se presentaba la demanda, pasaba esto, pasaba el otro, porque la gente, pues toda la gente trabajamos, creo yo. Así es. Entonces tenemos siempre algo relacionado con el derecho laboral. Y hay muchos problemas, muchas temáticas y muchas vertientes. ¿Cómo funcionaba lo anterior? Muy bien. Mira, amigo, primero reflexionar muy brevemente que vivimos una época histórica en temas laborales. Después de poco más de 100 años de un modelo tripartito de impartición de justicia laboral,
viene esta reforma importante del 1 de mayo de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, y que es lo que todavía después de 5 años nos tiene platicando de esta reforma tan trascendental. Sin duda ha habido otras reformas, incluso ya posteriores a esa, pero ninguna de gran calado como esta reforma de la que vamos a platicar hoy. ¿Y por qué tan importante? Este modelo tripartito de impartición de justicia laboral que por más de 100 años nos estuvo rigiendo, recordemos que viene de años posteriores a las huelgas de Río Blanco y Cananea, 1906-1907, en donde los obreros de Río Blanco, Veracruz y Cananea, Sonora, acudieron ante la figura de Porfirio Díaz como máxima autoridad política del país y además representante del Ejecutivo en México, para que fuera un mediador entre los conflictos que tenían los obreros de aquellas hilanderas de Río Blanco, Veracruz y las minas de Cananea. Muy brevemente te platico, Porfirio Díaz pues prometió mediar entre los obreros de aquellos años, y contrario a ello pues terminó, platicarte que en ese tiempo no existían las juntas de conciliación y arbitraje, digo a punto de extinción, porque todavía están trabajando, estamos trabajando. Y van a durar un rato, ¿no? Yo creo que todavía da para algunos añitos. Sí, porque hay mucha carga de trabajo. Todavía, pero ahorita vamos a platicar cómo está funcionando este esquema y cuál es lo que se ha proyectado. Y te decía, pues el descontento de los obreros al tener un laudo arbitral de Porfirio Díaz que consideraron notoriamente tendencioso a favorecer a los patrones de la época, pues fue lo que dicen algunos autores que detonó el primer chispazo de la Revolución Mexicana de 1910 y que terminó con Porfirio Díaz huyendo del país, ¿no? A final de cuentas, como todos sabemos, parte de la historia. Es Sin que duda, si el trabajador no está conforme, no está contento, pues obviamente que no está contenta su familia, claro, no está contenta sus vecinos, toda la sociedad, y pues ahí está el brote que se dio, ¿verdad? La parte laboral, no solamente a nivel, reitero, laboral, sino también social, político y económico. De ahí derivan muchísimas otras cosas en un país, ¿no? Claro. Y como sabemos, pues ya posterior, a algunos años más adelante, ya en 1917, estando al cargo del país Venustiano Carranza, fue cuando se erige el Constituyente de Querétaro, y por primera vez en la historia se incluye ese famosísimo artículo 123 constitucional, obviamente, reitero, en la Constitución Política de nuestro estado, y de ahí deriva, como todos sabemos, principalmente todo nuestro derecho laboral que por tantos años nos ha regido en ese modelo. Surgen las juntas de conciliación y arbitraje, representadas por un presidente a nivel federal de las juntas, por representantes obreros y patronales, que era lo que el constituyente de Querétaro consideró que era una forma de pues garantizar a la sociedad en lo sucesivo que habría una impartición de justicia equilibrada, al haber representantes de los trabajadores y de los patrones que tenían que validar el actuar de los presidentes que representan al Ejecutivo, que representamos todavía los presidentes especiales al Ejecutivo y dependemos del Poder Ejecutivo, pero pues ya con la validación, con la revisión, con la firma o con el voto a favor, en contra o por unanimidad de la representación obrera y patronal es como salen las resoluciones de las juntas de conciliación y arbitraje. Y ese modelo pues fue tan futurista en la época que nos rigió, reitero, sí, por más de 100 años, poco más de 100 años. De ahí la importancia que después de todo este tiempo viene esta reforma de gran calado y que deriva de los compromisos comerciales con Estados Unidos y Canadá. Habría quien decía que las juntas ya eran anacrónicas, que no eran funcionales, que había mucho rezago, que había mil cosas, ¿no? Algunas ciertas, otras más mitos que realidades. El rezago muchas veces se debió y quedó comprobado no solamente
por causa de las propias autoridades. Sabíamos que había litigantes, y lo tengo que decir con todo el respeto del mundo, no todos, no podemos generalizar, pero había litigantes que empezaron a tener ciertas prácticas para dilatar los procedimientos porque la ley así lo permitía. Claro. y a ellos les convenía para engordar los laudos y generar laudos más cuantiosos, ¿no? Entonces promovían un sinfín de incidentes y recursos que la propia ley tenía previstos, y bueno, pues eso les generaba a ellos mayores dividendos, ¿no? Pero también no podemos tapar el sol con un dedo. Mucho tiempo las autoridades estuvieron rebasadas con el cúmulo de trabajo que se dio, y bueno, de ahí surgió, aunado al tema de homologar los modelos de impartición de justicia con nuestros vecinos países del norte y además socios comerciales más importantes. Bueno, a ver, Rubén, vamos a entrar un poquito ya en materia más práctica. Vamos pensando que un trabajador es despedido o no está conforme con su trabajo o le cambian la jugada ahí en el mismo y quiere presentar una demanda. Vamos pensando del sistema tradicional, que ya ahorita ya no se pueden presentar demandas ahí, ¿verdad? No. Ya todo tiene que ser en los juzgados laborales. Es correcto. Comentarte que la última demanda que recibió la Junta de Conciliación y Arbitraje fue el último día hábil de septiembre de 2022. Si no mal recuerdo, debió ser el 30 de septiembre de 2022, porque a partir del 3 de octubre de 2022 entró en vigor la tercera etapa aquí en Jalisco. Ya después de que la reforma había sido aprobada y demás, formamos parte de la tercera etapa de entrada en vigor en el país, junto con Chihuahua, con la Ciudad de México, con Coahuila, con Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Y en esa tercera etapa, reitero, a partir del 3 de octubre, entra en funciones el Centro de Conciliación Laboral en Jalisco y los tribunales laborales, los juzgados laborales. Entonces, después de esa fecha, un conflicto laboral que tenga un trabajador, primero tiene que someterse en base a este nuevo modelo ante un órgano que es novedoso después de esa fecha del 1 de mayo, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como su nombre lo dice, a nivel federal. Es un organismo público descentralizado del gobierno federal, y aquí en el estado es el Centro de Conciliación Laboral, cuya función es estrictamente conciliatoria. A nivel federal además llevan la parte registral y tienen otras funciones, pero aquí en el estado pues tienen que agotar un trabajador primero esa etapa obligatoria de la conciliación ante este centro especializado que es el Centro de Conciliación Laboral. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Regresando, platicamos de las diferencias de estos dos sistemas laborales. No le cambie, regresamos. En Legalmente Hablando, encuentras respuestas claras y orientación legal para tus dudas jurídicas. Máxima 106.7 FM. La clave para tomar mejores decisiones en materia jurídica es estar bien informado. Estás escuchando Legalmente Hablando con Leopoldo Valeriano en Máxima 106.7 FM. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando con el presidente de la 10ª Junta Laboral Especial, precisamente aquí de Jalisco, el maestro Rubén Darío Larios, quien pues ya sabemos que es un homólogo de un gran personaje de la historia. Y bueno, estamos hablando de las cuestiones laborales, del nuevo sistema laboral, y hay una pregunta que nos llega, que vamos a tratar de que nos la conteste. Dice: buen día, me gustaría saber lo siguiente. Tengo un caso de demanda de una empresa por despido injustificado, pero mi abogado que trae el caso tuvo un accidente y ya tiene más de un año que no ve mi caso. Quería saber si esto es ventaja para la oposición debido que ya no se presenta nada, o puedo perder la demanda, o qué debo hacer en este caso. Bueno, en este caso habría que ver en qué estado procesal quedó su asunto, es decir, si ya habían ofrecido pruebas, si no alcanzó a ofrecer pruebas. Lo que me parecería un poco riesgoso para esta persona es si la parte patronal, en este caso entiendo que ella es trabajadora, promovió alguna confesional a su cargo y no le informan a ella, bueno, pues corre el riesgo de que si es declarada confesa de las posiciones o preguntas que le formule la parte patronal, pues sí hay un porcentaje de riesgo, ¿no? Sin embargo, decirle también que siendo parte trabajadora, recordemos que el derecho laboral es un derecho eminentemente social.
y como tal, pues, y por eso platicaba también hace ratito lo de las huelgas de Río Blanco y Cananea, deriva de una época con un sentimiento muy marcadamente revolucionario. Como tal, tiende a proteger a la parte que se considera más desprotegida, y eso no lo digo yo, la ley nos da muchas nortes de lo que estoy diciendo, de tal manera que, a diferencia de otras materias, la carga de demostrar el dicho de lo narrado en la demanda y contestación, de acuerdo al 784 y 804 de la Ley Federal de Trabajo, no lo digo yo, de acuerdo a este par de artículos, la carga de la prueba, mayor parte de los puntos controvertidos es hacia el patrón. Yo le sugeriría a esta persona, bueno, que si no puede localizar a su abogado, consulte a otro abogado de sus confianzas, y si no, también está a su servicio la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que tanto en el modelo anterior como en el actual están brindando servicios para los trabajadores que no cuentan con un asesor jurídico o que no lo pueden pagar, con los ¿verdad? medios Okay. económicos. Muy bien. A ver, recuerden que estamos aquí abiertos en el WhatsApp para que todas las personas que tengan dudas con cuestiones de derecho laboral, sobre todo pues el actual, que es el que se está rigiendo en este momento, pero también si tienen alguna duda o algún asunto, algún expediente del sistema o modelo anterior, también nos pueden hacer la pregunta para que nuestro invitado la pueda contestar. Nuestro WhatsApp es el 33 11 49 49 00. Vamos a tratar rápidamente, Rubén, de que nos digas cómo era un procedimiento del sistema o modelo anterior y ahorita cómo son los procedimientos para que la gente pueda entender si tiene un problema laboral, qué es lo que, cómo va o cómo se va a realizar, cómo se va a resolver, en cuánto tiempo, cuáles son las etapas, porque como siempre hemos dicho, nos ha faltado mucha publicidad para las cuestiones gubernamentales o jurídicas, porque pues a veces nuestro gobierno no nos ayuda con publicitar cómo son los nuevos sistemas de oralidad y la gente se queda igual. Va aprendiendo a través de la voz populi, sí. Pero pues estos programas de radio sirven mucho para que la gente tenga una idea. Qué importante esta inquietud, amigo. Mira, anteriormente una persona tenía un conflicto con su patrón, acudía ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues presentaba su escrito inicial de demanda, la Junta se abocaba al conocimiento de esa demanda y citaba a las partes a la audiencia inicial, en donde se desahogaba una etapa bifásica, ¿sí? En una etapa se desahogaba la conciliación por los propios presidentes especiales, por los presidentes auxiliares o por el funcionario conciliador. En un mismo momento, si las partes no llegaban a un arreglo conciliatorio, pasaban a la etapa de demanda y excepciones. Y si no, terminaba esa etapa y entonces ya se señalaba una fecha posterior para el ofrecimiento y admisión de pruebas. Se dice que esto generaba que fuera más lento el proceso. No había personal tan capacitado como ahora, que se ha enfatizado muchísimo en los métodos alternos de solución de controversias. Reitero, pues el legislador previó crear ese organismo público descentralizado del que te hablaba, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación laboral en los estados, que se entiende que tienen expertos específicamente en métodos alternos de solución de conflictos. Puedo dar fe de ello. Estoy recién desempacado en la presidencia de la Junta Especial, pero todavía hace algunos meses formé parte del órgano de gobierno del Centro de Conciliación Laboral en Jalisco. Y bueno, pues soy testigo de los trabajos que se han venido haciendo, voy a hablar por Jalisco, y que se han continuado y que se tiende a mejorar todavía para tener personal experto en materia de conciliación y mediación en el Estado. Pero para terminar muy rápido, ¿cómo era anteriormente? Reitero, presentaban su demanda, acudían a esa audiencia, en un mismo momento y a veces por los saturados, en cuestión de 10, 15 minutos platicaban las partes. Digo, 10, 15 minutos, a veces una conciliación amerita horas, ¿no? Tal vez días de diálogo para poder empatar intereses entre un patrón y un trabajador que tienen un conflicto.
pero el anterior modelo pues no permitía mucho este tipo de ejercicios como ahora, y pues si no había conciliación, inmediatamente demanda y excepciones, se desahogaba esa audiencia y en forma posterior ofrecimiento y admisión de pruebas, ¿no? Hasta que una vez desahogadas las pruebas, entonces ya se dictaba el laudo. ¿Qué sucede ahora? Yo tengo un conflicto con mi patrón, puedo ir o necesito ir al centro de conciliación laboral. Es requisito indispensable primero agotar la etapa conciliatoria ante un organismo público descentralizado que es totalmente punto y aparte de los tribunales laborales. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra? Este está en Avenida Juan Gil Preciado. Ahorita te digo el número, pero está ¿no? En la carretera Tezistán, frente a una plaza conocida como Plaza Calandrias, aquí en Guadalajara. Para que ya al menos vayan sabiendo por dónde tienen que darse la vuelta, y ya escucharon. Primero, antes de acudir ante una demanda, vayan al Centro de Conciliación Laboral. Centro de Conciliación Laboral por camino a Tezistán, frente a Plaza Calandrias. Perfecto. Donde antes eran oficinas de la empresa Servicios y Transportes, que era un OPD también del Estado. Ok, perfecto. Entonces, a ver, el paso, alguien tiene un problema laboral porque, bueno, se está sintiendo que lo van a despedir o ya lo despidieron. Así es. Le cambiaron su sistema de trabajo, su horario, sus días, no le están dando sus vacaciones, no les dan sus bonos, su aguinaldo, en fin, cualquier situación que sienta que le está afectando. Lo primero que tiene que hacer es acudir. Ahí lo van a ayudar. ¿Eso es para ayudar a ambas partes o específicamente al trabajador? No, puede ir también el patrón que considera tener un conflicto con su trabajador, y muchas veces el patrón también puede solicitar citen al trabajador para poder someterse a una mesa de diálogo ahí o a una conciliación. O sea, si el trabajador empieza también a dar lata al patrón porque pues no lo obedece o sencillamente está haciendo cosas para que los despidan, el patrón tiene derecho a acudir a ese centro. También puede ir al centro y solicitar una cita. Y ahí mismo, oye, estás haciendo esto otro, y ahí a lo mejor lo van a mediar. Es correcto. Esa sería la finalidad, ¿no? Es correcto. Y evitar largos juicios y muchos, ¿no? Y algo atractivo también es que, valiéndose de la tecnología, esa cita también la pueden hacer en línea. Entrar a la página del Centro de Conciliación Laboral en Jalisco, yo reitero, hablo por Jalisco, seguramente a nivel federal también en la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pueden hacer citas, pero definitivamente si lo haces en línea hay que ir de cualquier manera a ratificar esa solicitud para que citen a tu patrón, en el ejemplo que estamos dando, a celebrar pláticas conciliatorias siempre tendientes a resolver a través del diálogo un conflicto laboral. Y comentarte, amigo, que este centro de conciliación aquí en Jalisco ha tenido un alto porcentaje de conciliaciones llevadas a cabo a través de estos métodos alternos. Se habla de arriba de un 80% de asuntos que se someten al centro que son conciliados a través de los métodos alternos. Entonces el modelo está funcionando. Oye, la semana pasada estuvo aquí el director del IJA. Sí. El doctor, precisamente un saludo Guillermo. Al doctor Guillermo Cepeda, Lepona, gran amigo también. Y también nos dijo eso, dice, ¿sí? Yo creo que Jalisco no es un lugar, o son más conscientes o hay algo, porque dice que es el primer lugar en mediación. Y bueno, nos lo contestas ahorita regresando del segundo comercial, que se nos está yendo como agua, Rubén Darío, pero bueno, lo importante es que la gente ya va a saber cómo resolver sus problemas legales en cuestión de materia laboral. Recuerden que tenemos nuestro WhatsApp abierto, el 33-11-49-4900. Comuníquese a través de un audio o un mensajito y aquí le van a dar la respuesta. Regresamos. En Legalmente Hablando, encuentras respuestas claras y orientación legal para tus dudas jurídicas. Máxima 106.7 FM. La clave para tomar mejores decisiones en materia jurídica es estar bien informado. Estás escuchando Legalmente Hablando con Leopoldo Valeriano en Máxima 106.7 FM. Buenos días, regresamos ya al último bloque de su programa Legalmente Hablando. Precisamente estamos hablando con el maestro Rubén Darío, quien es presidente de la 10ª Junta Especial de Conciliación y Arbitraje aquí del Estado de Jalisco. Y pues tenemos otra pregunta. Bueno, ya no nos va a alcanzar para contestar todas las preguntas que nos están llegando, pero ya saben que se las vamos a contestar. Estamos abiertos en el 33-11-49-4900 para cualquier
duda o inquietud o pregunta que tengan. Dice así, ¿cómo se ejecuta un laudo cuando el demandado no está localizable, pero sí tiene cuentas bancarias? El laudo, quiero que mucha gente, para aquellas personas que desconocen, es como la sentencia, la resolución que resolvió. Sí, amigo. Mira, antes de contestar a esta pregunta, quiero hacer una aclaración. Dije hace un momento que la primera etapa de o la primera parte de la etapa ya oral dentro del procedimiento actual era la etapa de juicio. Era la etapa, la audiencia preliminar. Okay. Quise decir la audiencia preliminar, cuyo objeto es depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias que plantean las partes, así como resolver, en caso de que alguna de las partes inclusive esté inconforme con algún acuerdo que haya realizado el secretario instructor en apoyo al juez correspondiente, puede en esa etapa, en esta etapa de la audiencia preliminar, el juez resolver algún recurso de reconsideración que las partes planteen por la admisión o no de alguna de las pruebas que o de algún acuerdo que ellos consideren violatorio de sus derechos del secretario instructor. Pero era primero la audiencia preliminar. Todavía no aterrizábamos en la de juicio. Ahorita te platico de esa. Okay. Y para contestar a esta persona, bueno, depende ahí también de cada juzgador, ¿no? El criterio. De entrada yo te diría que desde un principio hasta el último momento, todo el mundo tenemos el derecho de audiencia y defensa. De entrada a mí me parecería que si hay cuentas bancarias, pues el patrón está localizable, la cuenta no se pudo haber abierto si no hay un domicilio, por lo menos fiscal. Entonces habría que agotar la investigación inclusive a través del propio banco, porque pues primero se tiene que requerir al patrón una vez que se dictó el laudo para que pague o cubra lo ahí señalado, ¿no? Y solo si el patrón no señala o no cubre voluntariamente lo sentenciado o lo laudado, todavía tiene el derecho de señalar bienes suficientes a garantizar el pago de lo sentenciado o laudado. Y si se niega a señalar, entonces ya es la parte promovente o la parte actora quien tiene el derecho a señalar pues los bienes que garanticen el cumplimiento de esa sentencia o de ese laudo. Entonces, antes de llegar a otra cosa, pues podrían hacerse un sinfín de investigaciones ante el IMSS, ante Hacienda o ante el propio banco para tener localizable a ese patrón. De entrada a mí me parece que si tiene cuentas, pues no es ilocalizable, ¿no? Ok, bueno, ya tenemos. Bueno, entonces este modelo actual de oralidad es más rápido que el otro ya en la práctica. Ahora sí, ya para que la gente sepa. Sí es la tendencia, amigo, porque te decía, fíjate cómo ya en un inicio, bueno, agotaron la conciliación o no, 45 días tienen máximo para agotar esa conciliación, y si en 45 días no se arreglaron a través de la conciliación, tienen su constancia de no conciliación, demandan y ofrecen pruebas desde un momento, okay. Contestan y ofrecen pruebas desde un momento, viene la audiencia preliminar, esa es la primera etapa ya, el primer momento de la etapa oral. Viene la audiencia preliminar donde te decía, se depura toda la paja, en pocas palabras, claro, para darme a entender con la gente, que no necesariamente son abogados y nos están escuchando, okay. Se depura toda la paja, todo lo innecesario dentro del juicio en esa audiencia preliminar, y entonces ya se señala fecha para la audiencia de juicio, pero en la audiencia de juicio pues se van a desahogar las pruebas, ya deben estar preparadas y listas todas las pruebas para su desahogo, salvo alguna honrosa excepción que por la naturaleza de la misma no puede hacer en ese mismo momento, ya ahora sí de la audiencia de juicio. Se desahogan las pruebas, las partes tienen la oportunidad de formular alegatos en esa misma audiencia y el juez tiene que dictar su sentencia, incluso en presencia de las partes, ¿eh? También hay alguna excepción en donde puede reservarse cuando considere pues que la controversia está muy trabada, que hay pruebas, híjole, que tiene que analizar con más tiempo, pero los tiempos son mucho más cortos. Reitero, antes el tipo procedimiento... juicio de amparo. Sí. Tipo.
Anteriormente, bueno, pues se reservaba para resolver y a veces por el cúmulo de trabajo, por pruebas que a veces inclusive que nada tenían que ver con los puntos controvertidos, y de aquí a que las autoridades analizaban, pues se iba muchísimo tiempo en lo que se podía dictar un laudo, porque había que analizar, mencionar y desglosar cada una de las pruebas ofrecidas por las partes y decir si beneficiaba o no a la causa respectiva, ¿no? Entonces ahorita ya es un juicio ¿sumario? Abreviado, podemos decirlo así, ¿no? Okay. Oye, Rubén, aquí la última pregunta, bueno, no la última pregunta, una inquietud. ¿Y hay pruebas supervinientes, o sea, pruebas posteriores? Es decir, que a lo mejor durante el juicio el patrón le escribe al trabajador y le dice algo que le va a favorecer al trabajador. ¿Esa prueba se puede ofrecer como superviniente? Sí, hay que solamente justificar por qué fue superviniente, es decir, por qué no se presentó en el momento procesal oportuno, como decimos los abogados, pero hay que justificar que son hechos que en el momento desconocíamos, que surgieron en el ínter, ¿verdad? Y que realmente sirven para que el juzgador tenga conocimiento de la verdad. Tendría que poner a la vista de la parte contraria también para que se manifieste en relación a esa prueba, y en su caso de ser procedente es admisible una prueba superviniente. Bueno, pues ya están dándose una idea de cómo es el derecho laboral actual, oral, es decir, que ya es muy sumario, abreviado, nos acaba de decir nuestro maestro, y esto pues es importante para todas aquellas personas que tengan pues algún conflicto con su patrón, o aquellos patrones que tengan alguna situación con su trabajador, porque también hay trabajadores muy mañosos, muchos que desgraciadamente no entienden esto, pero pues bueno, de alguna manera ya tienen la idea. Si tienen alguna duda, ya recuerden que estamos aquí en el 3311-494900 para respondérselas, y recordarles que también cada viernes en punto de las 7 de la mañana hasta las 8 vamos a estar aquí en su programa Legalmente Hablando con invitados, y si no tenemos invitados, aquí les vamos a responder todas las dudas, inquietudes que tengan. Regresamos la próxima semana y aquí nos vemos. Muchas gracias por la aceptación. Encantado, de la invitación. amigo, muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden. Gracias. Saludos. Nos vemos. Esto fue Legalmente Hablando con Leopoldo Valeriano. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 7 de la mañana para ayudarte a resolver tus dudas en materia jurídica, aquí en Máxima 106.7 FM. Ideas y sonidos a favor de la salud mental. Máxima 106.7. Música por la vida.